pastoreando la iglesia del Señor en Naucalpan. Es una iglesia joven. Tengo aproximadamente 4 años que iniciamos la obra en ese lugar. La iniciamos hace 4 años de la nada. Simplemente fue una promesa que Dios nos hizo de llegar a la tierra para alcanzar personas y trabajar y evangelizar. Y el día de hoy, después de 4 años, gracias a Dios, somos un grupo pequeño, somos con todo y niños, como unas 50 personas, 50 personas más o menos. No teníamos nada. Cuando mi esposa y yo llegamos a esa tierra, pues como todos, ¿verdad? Llegamos así con expectativa y a ver qué va a pasar. Y pues regularmente uno siempre llega por lo menos con una familia, ¿no? Y en este caso, pues fuimos así enviados, bueno, no fuimos enviados, bueno, sí fuimos enviados por Dios, amén, a establecer la iglesia en Naucalpan. De hecho, el apóstol Jesse, cuando hablamos con él la primera vez, el pastor Jesse quería que fuéramos a otro lugar, había otras iglesias en las que pudimos haber llegado a pastorear ya con un grupo un poco más nutrido, más estable. Y me acuerdo que cuando le dije, pastor Jesse, ¿sabe qué es que nosotros sentimos llamado a Naucalpan? Me dijo el pastor, pero allá no tenemos nada, no hay nada. Y la gente que tú piensas que está, ni siquiera estás tú seguro de que te vaya a seguir. Y le digo, bueno, pastor, pero es que nosotros no vamos a nuestro nombre, es un sentir de parte de Dios. Y entonces el Pax me dice, bueno, pues si esa es tu decisión, pues adelante, vete, ¿no? Y bueno, les cuento esta historia precisamente por lo que dice 1 Corintios. Y cuando mi esposa y yo llegamos a ese lugar, hablamos con los hermanos, con un grupo de personas que conocimos una semana antes. Una semana antes, un martes, llegamos con unas personas y ese martes les dijimos a ese grupo de personas, sentimos de parte de Dios iniciar la iglesia aquí. Yo sé que ustedes no los conocen, no los conocíamos, no tenemos amistad ni de tiempo, ni de años, ni de nada. Nos presentan un martes, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salvador Camargo y usted. Mucho gusto, hoy nos conocimos y el domingo estábamos iniciando la iglesia. Y con esa promesa fuimos. Yo le dije al Señor, antes de hacer eso, le dije al Señor, si es tu voluntad que yo vaya allá, pues tú vas a hacer todo lo demás, porque yo no tengo un local, no tengo gente, no tengo sillas, no tengo ¿cómo se llama? Audio, no tengo nada, solamente tengo la promesa tuya. Y dije al Señor, y si es tu voluntad, Señor, que yo llegue a esa tierra, pues tú vas a hacer todo lo demás. Y resulta que en el altar, después de que conozco ese martes a esas personas, les dije, bueno, pues ustedes también creen que como yo, que Dios nos está uniendo para cumplir una visión, pues entonces busquen un local para tener donde reunirnos este primer domingo. Les estoy hablando del 2012, noviembre del 2012. Y en esa semana me hablan y me dice el pastor, ya encontramos un local que me ponían sillas, me daba audio y durante un año no pagué renta. Durante un año no pagué renta. Y tenía sillas, tenía audio y tenía local. Lo que me faltaba, ¿qué creen que era? ¿Qué creen que me faltaba? Miembros. Pues las personas, las que iban a formar la iglesia. Y entonces, pues mi esposa y yo empezamos. Me acuerdo mucho ese primer domingo. Yo tengo un Chevy blanco, el único carro que he tenido toda mi vida. Tengo un Chevy y le dije a mi esposa, pues súbete y vámonos al domingo a la iglesia. Y me dice ella, pero pues, le digo, vámonos. Tenemos una promesa. ¿Ven? Y le subo. Llegamos a donde era el salón. Y entonces vimos el salón todo vacío. Y nos volteamos a ver de ello. Porque las sillas, así como tienen ahí sus sillas, así estaban por promedio como de 100 sillas, ¿verdad? Y estaban así las sillas y el salón vacío y así como que. Y llegamos mi esposa y yo, mi hija Daniela, en aquel entonces tendría unos 10 años, 9, 10 años. Mi hija Keila tendría como 6. Y nos volteamos a ver ella y yo, todavía no nacía mi hija Eliana. Y le digo, pues, vamos a empezar. Y agarramos, me quité el saco, ¿verdad?
puse sillas, saqué el equipo de sonido que estaba allí, puse una bocina, puse el micrófono, no tenía grupo de alabanza, y pues dieron las 10, y pues vamos a empezar. La esposa mía, Señor Jesús, y mi iglesia era mi esposa y mis 2 hijas ese domingo. Y Señor, te pedimos, y en eso van llegando las personas con las que me consiguieron el lugar, de pronto empezaron a llegar. Y esas personas invitaron a otras personas para ese domingo. Total que de esas 30 sillas se debe haber llenado con unas 20, con todo y niños, ¿verdad? Y empezamos, y ahí empecé yo. El grupo de alabanza éramos mi esposa y yo, los maestros de escuela dominical, mi esposa y yo, y todo con ustedes. Algunos de ustedes saben que ya no sé cuántos fundadores de aquí de Ciudad Cual vayan en este lugar, pero yo creo que saben que toda obra del Señor, que cuando empieza de nada, empieza siempre con una palabra de fe. Amén, con una palabra de fe, con una promesa y con una esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Y durante un año no pagamos renta, teníamos sillas y teníamos audio. Y así empecé. El día de hoy, como les digo, no hemos crecido mucho, somos como 50 personas con 9 niños. Tenemos ya nuestras sillas, tenemos nuestro equipo de audio, nuestro grupo de alabanza. En ese tiempo, usted a lo mejor dirá, ay, pastor, pero pues lleva mucho tiempo, o a lo mejor puede ser muy poco, no lo sé. Lo único que yo le puedo decir es lo que Pablo escribe a los Corintios en este pasaje, que dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, dice la palabra, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo no sé, todos ustedes son líderes, ¿saben? Yo no sé usted como líder, ¿cuál sea la esperanza que Dios le dio para que usted esté el día de hoy aquí? Yo no sé, a lo mejor si usted está en este lugar porque a lo mejor es un líder y sabe que tiene que estar, porque tiene que dar testimonio, no lo sé. Pero a lo que yo quiero hablar el día de hoy es precisamente a ese sentir que hay en el corazón de servir a Dios, pero no un servicio, no una trayectoria, no un ministerio que esté basado solamente en algo o en alguien o en un nombre, sino que esté basado en un principio espiritual que dice la palabra que nunca va a cambiar y que es inamovible. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados hermanos, muchas veces las pequeñas cosas, las cosas pequeñas que nadie ve, son las que resultan grandes el día de mañana. Amén. Son las que resultan muy grandes. Pero para que nosotros podamos entender ese principio, lo primero que tenemos que hacer es renovar nuestra mente. Diga conmigo, renovar. Pero dígalo bien, renovar. Pero así como si quisiera renovar. Yo sé que usted es mejor, renovar nuestra mente. A ver, diga una vez más, renovar. Diga, renovar nuestra mente. ¿Por qué le digo esto? 4 años tengo yo en Naucalpan, después de haber empezado a servir al Señor desde los 18 años de tiempo completo. 18 años, tenía yo 18 años cuando empecé a servir al Señor, que entré al instituto bíblico y que hice todo lo que hasta el día de hoy hago. Tuve la oportunidad de estar con varios pastores trabajando como pastor asistente
dicen, ay, otra vez lo mismo, ¿verdad? A lo mejor usted llega a su grupo y, ay, nada más está el anfitrión y el asistente, los mismos, ¿no? Y a lo mejor usted puede llegar así a su grupo con esa actitud de, ¿qué pasó? Pues otra vez lo mismo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cantar, vamos a escuchar la palabra, y después de escuchar la palabra, ¿sabe por qué el liderazgo de las iglesias, las personas, el creyente, llega a ese estado? ¿Sabe por qué? Porque han dejado de tener hambre de Dios. No es la persona, no es el pastor, no es el lugar, no son estas cuatro paredes, no es el músico, no es el ministerio, no, es que usted ha dejado de tener hambre de Dios. Y cuando usted pierde el hambre por Dios, entonces deja de renovarse. Amén. Deja de renovarse. Y cuando deja de renovarse, entonces las cosas que Dios te ha prometido, las cosas que ojo no vio ni han subido el corazón de hombre, entonces no pueden manifestarse en nuestra vida. Por esa razón es que es muy importante que nosotros traigamos un cambio, una renovación a nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento se alimenta de lo que hay en nuestro corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón, y nuestra mente se alimenta de lo que hay en nuestro corazón. Y si en nuestro corazón es, ay, otra vez lo mismo, y otra vez, y ay, entonces eso se va a alimentar mi mente. Y entonces mi mente, ¿qué es lo que va a pensar? Lo mismo. Entonces, amados hermanos, la mente va a trabajar de acuerdo a lo que el corazón, ¿verdad? De lo que se alimenta el corazón. Por esa razón es que cuando Jesús hablaba de arrepentimiento, no hablaba solamente de un arrepentimiento que tuviera que ver con el perdón de pecados, sino hablaba de un arrepentimiento que tiene que ver con ese cambio. La palabra arrepentimiento, ¿qué significa, hermanos? Cambiar. Eso significa la palabra arrepentimiento. Cambio. Amén. Cambio. Si usted como líder, es más, no le voy a hablar como líder, le voy a hablar como creyente. Si usted como creyente no se arrepiente, no va a poder crecer naturalmente como Dios quiere. Pablo en Romanos capítulo 12 dice, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. Todos ustedes lo saben. La pregunta es, ¿cuántos lo viven? Pastor, es que me cuesta trabajo, no sé, colgarme la corbata, ¿no? O a mí me cuesta trabajo, no sé, llegar temprano. Bueno, es que si no te arrepientes, no vas a poder nunca llegar temprano. Si no te arrepientes, no vas a poder nunca a lo mejor ponerte la corbata o vestirte bien. Si no te arrepientes, no vas a poder hacer que tu grupo, que tus aficiones, que tu vida, principalmente tu vida personal, avance, crezca. No vas a poder hacer. Y no porque seas un pecador, hermano, sino porque el arrepentimiento es lo que nos lleva cada vez más a la presencia de Dios. ¿Sí, amén? Ay, pastor, me está diciendo que soy un pecador. No estoy diciendo que sea un pecador. Lo que le estoy diciendo, amado hermano, es que una de las razones por las que muchas veces la iglesia no despierta es porque se distrae con cosas, se distrae con juguetes espirituales, para que me entienda. ¿Cuáles son esos juguetes espirituales? Hoy voy a leer la palabra, nunca le lees. Si hablamos de realidades, hay gente que tiene 10 años de cristianos y nunca han leído la Biblia completa. Pero se distrae con ese juguete diciendo, hoy voy a leer la palabra. ¿Sí me entienden? ¿Sí va conmigo? ¿Sí amén o no amén? ¿Sí? Entonces, eso genera que yo como creyente entonces no pueda traer un cambio, no pueda traer la renovación a mi vida. La oración, amado hermano, no tiene que ver con la fórmula, sino con el contenido. Es decir, si no hay un arrepentimiento, que es el enfoque que debe existir en nuestro corazón, entonces no vamos a poder conectar al reino
usted hable de mí. Señor, por tu causa ya no vivo yo, Señor. Cristo, tú eres el que vives en mí. Y lo que ahora vivo, lo que ahora practico, mi liderazgo, mi servicio, mi llamado, no lo hago por la iglesia, no lo hago por el pastor, no lo hago porque mi hermano el supervisor me diga, no, Señor, lo estoy haciendo porque tú me salvaste. Pero si no lo traemos a la memoria, entonces perdemos de vista porque hacemos lo que hacemos. Por eso es que empecé leyendo este pasaje. Todas las personas quieren ver el poder de Dios. Todas las personas quieren escuchar el levántate, que la gente se levante, y todo el mundo quiere eso, pero lo que menos quieren es al Dios que hace eso. Amén. Es lo que menos queremos a veces. Y lo que la palabra de Dios nos habla en este pasaje es que todas las promesas que Dios ha hecho, dice Corintios, son las que Dios ha preparado, pero ¿para quién? ¿Para quién? Para los que le aman. Pregunta, ¿cuántos de ustedes aman a Dios? No, a ver, ¿cuántos de ustedes aman a Dios? ¿Seguro? ¿Me está entendiendo? Cosas que el ojo no vio, ni oído oyó. ¿Usted quiere ver esas cosas? Tiene que amar a Dios. No solamente tiene que amar a la iglesia, o una organización, o un sistema, o una persona, o un individuo, o una música, o un canto. No. Usted tiene que amar a quién? A Dios. Para que entonces usted vea las cosas que Dios ha preparado. Bueno, si amén o no amén, hermanos, si va conmigo, es decir, lo que Dios quiere, amados hermanos, para ustedes como líderes, es que puedan despertar otra vez esa hambre de Dios, ese deseo de Dios. Una vez una persona me dijo, una vez hace mucho tiempo, iba yo con un hermano en la calle y nos encontramos un hermano. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? A ver, y todos, ¿qué onda? ¿Y dónde te reúnes? No, pues es que ya no me reúno. ¿Por qué? No, pues es que no sé qué. Ya nos despedimos. Y me dice el hermano, es que perdió su primer amor. Y le digo, a ver, ¿cómo? Explícame qué es el primer amor. No, pues el primer amor cuando aceptas a Jesús. Y le dije, no conozco ese amor. Se me queda, ¿cómo? Si yo no conozco el primer amor. ¿Ustedes lo conocen? ¿Ustedes conocen el primer amor? Si usted me dice que sí, entonces no conoce la Biblia. ¿Por qué? Porque el primer amor, amados hermanos, dice la palabra que Jesús le dijo a sus discípulos, cuando yo me vaya, entonces vendrá ¿qué? ¿Quién vendrá? El Consolador. Entonces, yo no conozco el primer amor porque toda la vida he vivido en él. Por eso es que cuando el creyente, el líder, pierde el hambre de Dios, el deseo de Dios, la pasión por el Señor, cuando el creyente, el líder, pierde de vista el propósito del arrepentimiento, del cambio de su mente, entonces pierde de vista todo y empieza a pensar en él, en lo que éramos antes, no en lo que somos ahora. Amén. Por eso es que la Escritura, amados hermanos, dice Jesús, por eso Jesús en Juan 17 le dice al Padre, Padre, no te pido por estos, te pido por los que han de creer, por el testimonio de quién, de estos. O sea, yo como pastor no oro por mi liderazgo actual, yo oro por los que van a creer por el testimonio de mi liderazgo actual. Amén. Por eso, amados hermanos líderes, ¿verdad? Es necesario que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, siempre estemos renovando nuestra mente y entendamos que si no hay renovación en nuestra vida, nos vamos a enfrentar a un fracaso, nos vamos a enfrentar, amados
sino traer el reino de Dios a la tierra. Jesús en su primer mensaje dijo: arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino se ha acercado. Pregunta: ¿quién es el reino? ¿Quién es el reino? ¿Quién es el reino? ¿Quién es el reino? Nosotros. Por eso Pedro dice: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Si nosotros perdemos de vista todo eso, entonces perdemos el propósito de nuestra vida. Dejamos de mirar a Dios, dejamos de mirar el reino, dejamos de mirar la razón, dejamos de sentir ese deseo, esa hambre de Dios. Una cosa es que tengamos conocimiento, una cosa es que estemos adoctrinados, y ya todos los que estamos aquí hemos sido adoctrinados. ¿Cuántos dicen amén? Y todos ustedes creen que lo que dice la Biblia es verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿O hay alguno que dude que lo que dice la Biblia es verdad? Todos nosotros creemos que lo que dice la Biblia es ¿qué? Todos creemos. A ver, hermanos, lo voy a hacer más gráfico. ¿Usted cree que esto es verdad? ¿Sí o no? ¿Usted cree que esto es verdad? ¿Sí o no? ¿Usted cree que esto es verdad? ¿Sí o no? Y entonces, ¿por qué duda? Y entonces, ¿por qué pierde el hambre de Dios? Si la Escritura dice en el libro de los Hechos que un fuego consumía a los creyentes. Es porque muchas veces perdemos el hambre de Dios y dejamos de mirar a Dios. Y empezamos a mirar a las personas, empezamos a mirar a nuestro alrededor y no miramos lo que Dios quiere. ¿Sí, amén? Por eso es que renovar nuestra mente es más de lo que nosotros podemos pensar, va más allá. Renovar mi mente no tiene que ver con decir: ay, mañana yo voy a pensar de otra manera, o mañana voy a hacer esto. No, renovar nuestra mente tiene que ver con la revelación de lo que es el reino de Dios a mi vida. Y cuando hablo de revelación, no me refiero a una cuestión súper espiritual, porque hay personas que Dios te reveló, hermana, que usted así y así. No me refiero a eso no es revelación. Cuando hablamos de revelación, me refiero a ese momento en el que Dios te revela, a ese momento en el que Dios te hace mirar que lo que estás haciendo, o que lo que necesitas, o que lo que Él quiere hacer contigo es algo real, es verdadero, es genuino, es palpable. ¿Sí, amén? Eso es revelar. Y si Dios no revela a nuestro corazón y a nuestra mente el plan, nosotros podremos seguir haciendo las cosas, pero sin ver el resultado, y lo peor de todo, sin sentirnos bendecidos. Porque hay quienes pueden servir a Dios toda su vida y nunca sentirse bendecidos. ¿Escuchó lo que dije? Hay quienes pueden servir a Dios toda su vida y nunca sentirse bendecidos. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque pierden el hambre de Dios. Pierden ese fuego, ese calorcito que llegaba y Señor, donde ya no te importaba, donde no te importa si eres líder. Apocalipsis dice que estaba el Cordero en su trono y los 24 ancianos ponían sus coronas y se arrodillaban y decían: Santo, 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 es el Cordero de Dios. Pero tenemos líderes que no quieren quitarse su corona porque han perdido el hambre. No sé si lo que le estoy diciendo tiene sentido, hermano, pero hay líderes que no quieren quitarse su corona. Oiga, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? No, viene Dios y dice: los 24 ancianos, hermanos, los que estaban en el trono, vieron al Cordero y dijeron: Señor, aquí están nuestras coronas, digno eres
hombres, sino del Señor. Esa era hambre de Dios, hermano. Por eso Pablo escribía y decía: todo este conocimiento que tengo, toda esta teología, todo este exégesis en mi mente, todo este conocimiento que pueda tener, Pablo decía, lo tengo por basura a causa de la revelación del reino a mi vida. ¡Ah, eso qué tremendo, hermano! Pues es algo poderoso. Cuando uno entonces empieza a renovar su mente, entonces nuestra vida empieza a ser alimentada. Empezamos a sentir así como que pastor, cállese, ya vamos a orar. No sé si me voy a entender. Empezamos a sentir como que ya cállese, déjenos entrar a la presencia de Dios y dejar que su Espíritu una vez más vuelva a darle vida a nuestro espíritu. Aleluya. El profeta Ezequiel decía, viene Dios y le dice al profeta Ezequiel: Ezequiel, ven para acá. Y entonces lo pone a Ezequiel en medio de un valle de huesos secos. Huesos secos. Y Dios le pregunta a Ezequiel: ¿tú crees que estos huesos vivirán? Y Ezequiel le dice: no lo sé, Señor, tú lo sabes. Y entonces Ezequiel dice: profetiza. Y estos huesos vivirán. Y profetizar no es solamente que el Señor te dice, no. Tú puedes profetizar cuando miras a la persona y le dices: Dios te escogió. Aunque tú muchas veces dudas en tu corazón porque has dudado y te acuestas a dormir con esa duda, y a veces no te sientes capaz de hacer la obra de Dios, pero hoy Dios quiere renovar tu mente. Hoy Dios quiere que tú puedas tener una nueva esperanza, una nueva visión, un nuevo sueño, pero nunca en tu corazón. Llevas mucho tiempo dudando. ¿Será? ¿No será? Tal vez, puede ser. No lo sé. ¿Y si nos cogiste en ese momento? Si somos pecado, si podré hacer lo que tú me has hacer. Dios me dice que podemos hacer. Yo no lo sé. Pero Dios sí. Y el hambre de Dios entonces nos lleva a querer decir: Señor, yo te necesito, quiero renovar mi mente, necesito cambiarla. No puedo seguir siendo la misma persona, no puedo seguir siendo la misma vida. Hambre de Dios, hermanos. Han sido muchos años en los que ustedes se han sentido secos, en los que se han sentido que como que su trabajo no es remunerado, ni valorado, ni tomado en cuenta, pero dice la palabra que Dios no es injusto para olvidar el trabajo que han hecho por Él hasta el día de hoy. Tal vez a lo mejor usted como líder dice: pastor, es que yo conocí al pastor Ernesto, y a lo mejor algunos todavía luchan, pero sabe que Dios está por encima del pastor. No sé si me doy a entender. O sea, a mí me ha costado trabajo soltar vidas de pastores amigos míos. El apóstol Jesse, toda mi vida he estado con él y me he tenido que soltar porque Dios me ha llevado amigos en el ministerio que tengo, que digo: algunos de ustedes, el hermano me conoció. ¿Dónde me conoció la primera vez, hermano? Ahí me conoció. Y para mí está bien padre estar allí, todo bien tranquilo. Pero Dios te arranca porque Él tiene preparadas cosas mayores. Y nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Amén. Tenemos que renovar y mirar al que hizo los cielos y
los hermanos líderes. Llévense una vez más del Espíritu de Dios. El avivamiento, yo le digo a la iglesia en Naucalpan, el avivamiento no viene porque yo le ponga la mano a la persona. Ustedes son el avivamiento. Cuando ustedes cambian su mente y dicen, Señor, llévame de mí, la revelación de tu reino me ha llevado a mí a poder entender, a poder comprender, Señor, que la verdad estaba perdiendo la mejor parte de mi vida. La mejor parte de su liderazgo no está en lo que usted haya hecho en el pasado. Yo podría decir que la mejor parte de mi liderazgo estuvo en el pasado. La primera iglesia a la que llegué fue en Izmiquilpan, Hidalgo, y de reunirnos en una cochera, esa iglesia, yo salí de esa iglesia con una membresía de 800 personas. Llego a la iglesia del Señor en San Luis, una iglesia de 50 personas, y salgo de la iglesia del Señor de San Luis y llego a la iglesia del apóstol Jesse de 1000 gentes, y prediqué a 1000 gentes, y prediqué a 20 gentes, a 10 gentes, a una. Y ahora, y pudiese decir, qué tremendo, hermanos, yo hice. No, porque la mejor parte de mi ministerio no fue lo que haya hecho en el pasado, es lo que estoy haciendo ahorita. Y ahorita, mi iglesia de 50 personas es la mejor iglesia del mundo. Aleluya, ¿por qué? Porque es la mejor parte, porque es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es el hambre que siento por Dios, es la libertad, es el deseo, es esa pasión de decir, Señor, estoy haciendo tu obra, no me importa si son 1000 o 2000 o 1000 o 100 o 1, porque la Biblia dice, con uno que se arrepienta, ¿qué? Así que no importa si en su grupo va uno, si nada más es usted el anfitrión y usted, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! A ver, hermano, gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a tener hambre de Dios para que Dios nos haga crecer, para que Dios nos alimente, para que Dios haga la obra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que la cultura del reino, el reino de los cielos, va a hacer que se manifieste la gloria de Dios y se haga presente en nuestra vida. Es decir, amado hermano, ¿qué es lo que le quiero dar a entender? Cuando usted, como líder, como creyente, como hijo de Dios, decida renovar su mente, entonces usted podrá traer el reino a este tiempo. Jesús decía, arrepiéntanse porque el reino. Y todo el mundo dice, cuando cita ese pasaje, hace referencia al arrepentimiento de los pecadores. Y es verdad. Pero también habla de la iglesia, del creyente, del Hijo de Dios, que ha dejado de tener hambre de Dios. Amén. Amén. No se pierda, hermano. No deje que las situaciones de su vida, no deje que los acontecimientos del mundo, de la sociedad, de la iglesia misma le hagan perder a usted el hambre de Dios. No se sientan abandonados, no se sientan, ¿cómo se dice?, solos. No sientan que fueron quitados, no, están siendo añadidos. Amén. No sientan que se ha perdido todo. Dios lo que quiere es revelar su reino, revelar su gloria. Y entonces cada uno de nosotros poder traer un renuevo, un despertar, una gloria nueva a nuestra iglesia, a nuestro liderazgo, a nuestra vida. Dice la palabra que la gloria que viene, ¿qué? Es mayor.
cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que creen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? No sé si tienes el video, brother. Quiero que vean este video para que llene sus corazones. Antes de que lo pongan, y ahorita le seguimos. Antes de que lo pongan, ¿saben? Yo en este tiempo he descubierto, Dios me ha revelado, me ha enseñado que las conexiones son muy importantes en nuestra vida. Un liderazgo que no tiene conexión es un liderazgo que está propenso a dividirse y a perderse, porque no están conectados. Pero el reino de los cielos, el evangelio del reino, Jesús siempre conectó a las personas a Él, a su vida, al Padre. Los conectaba tan sencillamente como decirles: ¿crees en Dios? ¿Creen en Dios, hermanos? ¿Creen en Dios? ¿Creen en Dios? Amén. Bueno, pues creen también en mí. Ay, pastor René, se está poniendo en el lugar de Jesús. ¿Quién más le va a mostrar al mundo que Jesús les ama? No estoy hablando de mí como pastor, estoy hablando de mí como un representante de la iglesia. ¿Crees en Dios? Crean también en mí. Entonces Jesús conectaba a las personas y hacía que esas conexiones fueran cada vez más fuertes. Amén. Quiero que vean este video. Ahora sí, no lo creen.